Hola a todos. Antes de pasar a la historia de hoy, no olviden darle me gusta y suscribirse a nuestro canal para que no se pierdan ningún vídeo interesante. El 20 de agosto de 2023, la selección femenina de fútbol de España tocó la gloria al proclamarse campeona del mundo en Sydney. Era un día histórico, no solo para el deporte femenino, sino también para la visibilidad de la mujer en un ámbito que durante décadas había estado dominado por los hombres. Las jugadoras celebraban entre lágrimas y abrazos. La euforia se desbordaba en el césped, y millones de personas en todo el mundo seguían la transmisión en directo. En ese contexto de victoria y alegría, un gesto inesperado se convirtió en el centro de la atención. El entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol, RFEF, Luis Rubiales, tomó por la cara a la jugadora Jenny Hermoso y le dio un beso en la boca. Fue un instante de apenas segundos, captado por todas las cámaras y reproducido de inmediato en los noticieros y redes sociales. Lo que debía ser una fiesta histórica para el deporte español, se transformó en un escándalo internacional. En los primeros minutos, el beso fue visto por algunos como un gesto de espontaneidad, en la euforia de la victoria. Sin embargo, muy pronto llegaron las críticas. Usuarios de Twitter y periodistas deportivos comenzaron a señalar lo impropio de la acción, subrayando que se trataba de un beso no consentido, en un contexto de desigualdad de poder. Un presidente frente a una jugadora. La polémica se desató de inmediato, mientras algunos defendían a Rubiales, alegando que todo había sido un acto sin malicia. La mayoría interpretó el beso como un claro ejemplo de abuso de poder y machismo institucionalizado. En un primer momento, Hermoso, visiblemente incómoda, declaró en un directo en el vestuario: "No me ha gustado, ¿eh?". Esa frase, aparentemente casual, se convirtió en la chispa que encendió la indignación pública. Poco después, a través de un comunicado difundido por el sindicato de jugadoras FUTPRO, Hermoso afirmó que el beso no había sido consentido y que se sintió vulnerable e irrespetada. Ese testimonio fue clave, porque desmontó la narrativa inicial de Rubiales, quien intentó justificar su acción como parte de la euforia del triunfo. Rubiales, lejos de disculparse de inmediato, optó por una estrategia desafiante. En la famosa asamblea de la RFEF, días después del suceso, gritó en varias ocasiones: "No voy a dimitir", golpeando la mesa con las manos. Su tono fue desafiante, incluso agresivo, y generó aún más indignación. En ese discurso, Rubiales calificó las críticas de caza de brujas y acusó a la sociedad de vivir una falsa cultura de la cancelación. Sin embargo, lejos de fortalecerse, su postura radicalizó las críticas y aceleró la presión política, social y mediática en su contra. Las palabras de Hermoso y la reacción de Rubiales provocaron un terremoto social en España y en el mundo del deporte. Jugadoras de la selección anunciaron un boicot. No volverían a vestir la camiseta de la Roja, mientras él y su equipo directivo siguieran en el cargo. La frase "se acabó", publicada por la propia Hermoso en sus redes sociales, se convirtió en un grito feminista y de empoderamiento que trascendió el ámbito deportivo, desde Estados Unidos hasta América Latina. Pasando por instituciones internacionales como la FIFA y la UEFA, la presión fue aumentando. El caso dejó de ser un asunto deportivo para convertirse en un debate sobre el consentimiento, el machismo y el poder en las estructuras del fútbol. Lo que debía ser una jornada de orgullo nacional se transformó en una crisis de reputación para España. La prensa internacional no hablaba del campeonato mundial, sino del beso no consentido. El beso de la vergüenza fue el titular en varios periódicos extranjeros. La imagen de un país moderno y progresista quedaba manchada por la percepción de que aún subsistían conductas machistas en las más altas instituciones. El gobierno español intervino de inmediato. La ministra de Igualdad, Irene Montero, y otras figuras políticas condenaron el gesto y apoyaron públicamente a Hermoso. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lo calificó de inaceptable y exigió responsabilidades. Ese beso, que al principio pudo parecer un detalle menor en medio de la celebración,
se convirtió en el principio del fin de la carrera de Rubiales. Lo que siguió fueron semanas de declaraciones, comunicados, protestas y movilizaciones que desembocaron en su suspensión por parte de la FIFA y, finalmente, en su dimisión. El caso Hermoso Rubiales no solo expuso un abuso puntual, sino que destapó un sistema que durante años había normalizado comportamientos de poder asimétricos. El gesto, simbólicamente, se convirtió en un espejo de una lucha mucho más amplia, la de las mujeres en el deporte y en la sociedad española. Antes de que su nombre quedara asociado para siempre al beso no consentido, Luis Rubiales era una figura de poder consolidado en el fútbol español. Exfutbolista, abogado de formación y dirigente con experiencia, había sido elegido presidente de la Real Federación Española de Fútbol, IRFEF, en 2018. Su mandato se caracterizó por decisiones polémicas, enfrentamientos con entrenadores, cambios abruptos en la dirección de las selecciones y una imagen de dirigente combativo, poco dispuesto a aceptar críticas. Rubiales cultivaba un estilo personalista, casi autoritario. Bajo su dirección, la federación se convirtió en un organismo opaco, con fuertes disputas internas y constantes denuncias de mala gestión. Sin embargo, mantenía el apoyo de parte de la Asamblea de la RFEF, gracias a redes de influencia, favores y alianzas políticas. La RFEF, mucho antes de Rubiales, había sido señalada por funcionar como una estructura de poder cerrada, con escasa transparencia y un férreo control interno. La llegada de Rubiales no cambió esa dinámica, al contrario, la acentuó. Los que trabajaban cerca de él hablaban de un dirigente que imponía decisiones de manera unilateral. En ese ambiente, la posibilidad de cuestionar públicamente una acción del presidente era casi impensable. La relación de jerarquía entre Rubiales y las jugadoras de la selección femenina ilustraba esa asimetría. Él era el jefe máximo, con el poder de decidir convocatorias, entrenadores y presupuestos. Ellas, a pesar de ser campeonas del mundo, dependían de su visto bueno. Este desequilibrio de poder explica en parte por qué el beso a Hermoso fue interpretado no como un gesto afectuoso, sino como un acto de dominación simbólica, un recordatorio de quién mandaba realmente. La historia cambió cuando Jenny Hermoso decidió hablar. En un comunicado difundido por FootPro, expresó con firmeza que el beso no fue consentido, que se sintió vulnerada y que la acción de Rubiales no podía justificarse como espontánea. Ese gesto de valentía rompió una larga tradición de silencio dentro del fútbol femenino. Durante años, las jugadoras habían soportado condiciones precarias, falta de reconocimiento y actitudes paternalistas de los dirigentes. Pero esta vez no estaban solas. Todo el equipo salió en su defensa. Más de 80 jugadoras, entre ellas las campeonas del mundo, anunciaron que no regresarían a la selección mientras Rubiales y su equipo directivo permanecieran en sus cargos. Era un boicot histórico, sin precedentes en el fútbol español. Frente a esa ola de indignación, Rubiales optó por la confrontación. En lugar de disculparse, atacó a Hermoso, afirmando que el beso había sido consensuado. La federación llegó incluso a difundir imágenes manipuladas para sostener esa versión, lo que agravó aún más la situación. La estrategia fue contraproducente. El intento de responsabilizar a Hermoso se interpretó como una forma de revictimización. La sociedad reaccionó con más fuerza, exigiendo su dimisión inmediata. El escándalo se trasladó rápidamente al terreno político. Ministros y figuras públicas tomaron partido. El presidente Pedro Sánchez declaró que las disculpas de Rubiales eran insuficientes, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, denunció el caso como un ejemplo flagrante de machismo. En las calles, se multiplicaron las manifestaciones en apoyo a Hermoso. Mujeres y hombres salieron con pancartas bajo el lema "Se acabó", que ya era tendencia global en redes sociales. El caso había superado las fronteras del deporte. Se había convertido en un símbolo de lucha feminista y social en España. La decisión de Hermoso y sus compañeras de no callar tuvo un costo enorme, pero también abrió un camino de transformación.
Al romper el silencio, pusieron en evidencia una cultura de poder y abuso que llevaba años instalada en la RFF y, por extensión, en muchas instituciones deportivas. El mensaje era claro. Las jugadoras no estaban dispuestas a tolerar más actitudes machistas ni abusos de poder. Por primera vez, la federación se veía obligada a rendir cuentas no solo ante los despachos políticos, sino ante la opinión pública y la presión internacional. Con la suspensión de Rubiales por parte de la FIFA y el creciente rechazo social, quedó claro que nada volvería a ser igual en el fútbol español. El silencio roto por Hermoso había desencadenado un terremoto institucional que cambiaría para siempre las relaciones de poder en el deporte. El beso de Rubiales no fue solo un gesto inadecuado. Se convirtió en el catalizador de una rebelión que puso en jaque a toda una estructura de poder. Lo que comenzó como un gesto inapropiado durante la celebración del Mundial Femenino de 2023, pronto dejó de ser solo un debate mediático. La denuncia pública de Jenny Hermoso y el apoyo de sus compañeras generaron la presión suficiente para que la justicia española interviniera. En cuestión de días, la Fiscalía de la Audiencia Nacional abrió diligencias contra Luis Rubiales por presunto delito de agresión sexual y coacciones. Este paso marcó un antes y un después. El caso dejaba de ser un simple asunto deportivo y se transformaba en un proceso judicial con implicaciones penales. La Fiscalía sostuvo que el beso de Rubiales no había sido consentido y que, además, tras el episodio, tanto él como personas de su entorno habían presionado a Hermoso para que modificara su versión de los hechos. Ese intento de manipulación constituía, según la acusación, un acto de coacción. El marco legal que se aplicaba era la llamada Ley del Solo sí es sí, aprobada en España en 2022, que establece que cualquier acto sexual sin consentimiento explícito es constitutivo de agresión. Esto colocaba el beso de Rubiales en el terreno penal, más allá de lo simbólico o lo moral. Tras meses de investigación y declaraciones, el caso llegó a juicio en 2024. El proceso estuvo marcado por la tensión mediática. Cada testimonio, cada movimiento de las partes era seguido al detalle por la prensa nacional e internacional. Finalmente, Rubiales fue condenado por agresión sexual leve y coacciones. La sentencia incluía una multa económica de 10.800 euros, la prohibición de acercarse a Hermoso durante un año, la inhabilitación temporal para ejercer cargos federativos. Aunque para muchos la sanción pareció leve, lo cierto es que supuso un hecho histórico. Por primera vez, un dirigente deportivo de esa magnitud era condenado por un acto de este tipo en España. La petición de repetición del juicio, la historia, sin embargo, no terminó allí. En 2025, la Fiscalía solicitó la repetición del juicio, alegando irregularidades en la valoración de las pruebas y en la protección de los derechos de las partes. Esta petición generó un nuevo terremoto mediático. Se reabría la posibilidad de que Rubiales enfrentara una condena más dura. Los defensores de Hermoso veían esta reapertura como una oportunidad de justicia plena. Los partidarios de Rubiales como una persecución excesiva. El debate volvió a polarizar a la opinión pública. Más allá de los tribunales, el caso Rubiales provocó una reflexión nacional sobre el consentimiento. La pregunta era clara. ¿Puede un beso, en un contexto de celebración, considerarse agresión sexual? Para los defensores de Hermoso, la respuesta era sí, porque no hubo consentimiento expreso y existía una clara relación de poder. Para los críticos de la condena, el acto había sido un exceso de euforia sin intenciones maliciosas. La discusión evidenció las tensiones en torno a la ley del solo sí es sí, y a cómo la sociedad española entiende el concepto de consentimiento en situaciones públicas. Mientras tanto, organismos internacionales como la FIFA y la UEFA mantenían la presión sobre la RFF. Rubiales fue suspendido y España, que acababa de conquistar el mayor título del fútbol femenino, se encontraba bajo la lupa mundial. La paradoja era evidente. El triunfo deportivo se veía ensombrecido por un proceso judicial que exponía carencias profundas en materia de igualdad y respeto. En medio de la vorágine judicial, la figura de Jenny Hermoso se consolidó como símbolo de resistencia.
Lejos de quedar como una víctima pasiva, se presentó como una mujer que había decidido defender su dignidad frente al poder. Su imagen, aplaudida en estadios y homenajeada en campañas feministas, contrastaba con la de Rubiales, cada vez más aislado y desacreditado. El caso puso sobre la mesa una cuestión esencial. El deporte no puede estar al margen de la justicia ni de los valores sociales. El fútbol, tradicionalmente dominado por estructuras masculinas, se vio obligado a confrontar un problema que había sido minimizado durante décadas: el machismo institucional. La intervención de la justicia marcó un precedente. El beso de Rubiales no solo fue juzgado en los tribunales, sino también en la conciencia colectiva de España y del mundo. Tras la difusión masiva de las imágenes del beso no consentido, las redes sociales explotaron. Twitter, Instagram y TikTok se llenaron de mensajes de indignación y de apoyo a Jenny Hermoso. En cuestión de horas, el hashtag #MI se acabó se convirtió en tendencia mundial. Lo que empezó como un grito de las jugadoras españolas se transformó en un movimiento global. Mujeres y hombres de diferentes países compartían mensajes que denunciaban el machismo en el deporte y exigían respeto hacia las atletas. El caso Rubiales ya no era solo un tema español. Se había convertido en un símbolo de la lucha feminista en todo el mundo. Grandes figuras del fútbol se pronunciaron. Desde Megan Rapinoe hasta Alex Morgan, referentes del fútbol femenino estadounidense, expresaron su solidaridad con Hermoso y condenaron el acto de Rubiales. Futbolistas masculinos, como Iker Casillas y Borja Iglesias, también se sumaron al rechazo, subrayando que el beso había sido una muestra de abuso de poder. La FIFA, que en un primer momento había intentado mantener la neutralidad, suspendió temporalmente a Rubiales de toda actividad relacionada con el fútbol. Este gesto confirmó que la presión internacional había alcanzado un punto de no retorno. La prensa extranjera dedicó portadas enteras al caso. The Guardian lo tituló como The Kiss of Shame, el beso de la vergüenza, mientras que el New York Times destacó cómo un momento histórico para el deporte femenino había quedado empañado por un acto de machismo. En América Latina, la noticia también fue ampliamente difundida, con titulares que señalaban a Rubiales como ejemplo de cómo el poder en el deporte puede cruzar límites inaceptables. En Argentina, México y Colombia, programas de debate televisivo dedicaron horas a analizar lo ocurrido, vinculándolo con realidades propias sobre el trato a las mujeres en el deporte. No solo el deporte reaccionó, también lo hizo la política. Desde la Comisión Europea se enviaron mensajes de apoyo a Hermoso, destacando la importancia de garantizar entornos seguros y respetuosos para las mujeres en todas las instituciones. Incluso Naciones Unidas, a través de ONU Mujeres, aplaudió el valor de Hermoso al denunciar públicamente el gesto de Rubiales. Esta dimensión política internacional aumentó la presión sobre España. El escándalo no era ya un asunto interno. Afectaba a la imagen del país como referente en igualdad de género. El lema "se acabó", usado inicialmente por las jugadoras de la selección, adquirió una fuerza inesperada. Se imprimió en pancartas durante manifestaciones en Madrid, Barcelona y otras ciudades españolas, pero también en París, Londres y Ciudad de México. El movimiento trascendió el caso Rubiales. Mujeres en distintos ámbitos, desde el deporte hasta la cultura y la política, comenzaron a utilizar la frase para denunciar situaciones de acoso, machismo o abuso de poder. Se acabó pasó de ser un grito futbolístico a un símbolo feminista global. El escándalo coincidió con un momento de auge del fútbol femenino. España acababa de proclamarse campeona del mundo, y el beso de Rubiales sirvió como recordatorio de que, a pesar de los avances deportivos, la igualdad todavía era un camino por recorrer. El caso generó un efecto paradójico. Si bien ensombreció el triunfo, también aumentó la visibilidad de las futbolistas y aceleró cambios estructurales. La RFF se vio obligada a implementar protocolos más estrictos sobre conducta y respeto, y otras federaciones internacionales revisaron sus propios mecanismos de protección. En el extranjero, la percepción sobre España quedó dividida. Por un lado,
como un país que aún enfrentaba actitudes machistas arraigadas. Por otro, como una nación en la que la sociedad civil y las propias atletas estaban dispuestas a plantar cara y exigir un cambio real. El escándalo mostró que el machismo en el deporte no era un problema exclusivo de España, sino una realidad global. Pero también convirtió a España en un ejemplo de cómo la presión social y la valentía de una jugadora podían desafiar estructuras de poder históricamente inamovibles. Las reacciones globales al beso de Rubiales con Hermoso demostraron que el mundo estaba mirando. El fútbol femenino, durante mucho tiempo relegado a un segundo plano, se convirtió en el epicentro de un debate internacional sobre consentimiento, machismo y poder. El eco fue tan grande que, incluso meses después, el caso seguía siendo tema de discusión en universidades, congresos y foros deportivos. El beso dejó de ser un gesto aislado para convertirse en un punto de inflexión en la lucha por la igualdad en el deporte y en la sociedad. Lo que debía ser recordado como el mayor triunfo en la historia del fútbol femenino español, la victoria en el Mundial de 2023, terminó convertido en el detonante de una de las mayores crisis institucionales y sociales del deporte español. El beso no consentido de Rubiales a Jenni Hermoso no fue solo un acto individual inapropiado. Fue el símbolo de un sistema que durante años había normalizado actitudes machistas, paternalistas y autoritarias en las estructuras deportivas. España celebraba un hito, pero al mismo tiempo quedaba al descubierto un espejo incómodo. ¿Qué tan preparados estamos para respetar y proteger a las mujeres en todos los ámbitos, incluso en aquellos donde han alcanzado el éxito más rotundo? El escándalo Rubiales marcó un punto de inflexión en la relación entre feminismo y deporte. El grito "se acabó" trascendió las canchas y se convirtió en lema de un movimiento social que exigía un cambio real en la manera en que las instituciones tratan a las mujeres. Las jugadoras, que habían sido relegadas durante décadas, se alzaron no solo como campeonas del mundo, sino también como voces de resistencia contra una cultura que pretendía silenciarlas. La valentía de Hermoso, respaldada por sus compañeras, envió un mensaje poderoso. El fútbol femenino no está dispuesto a tolerar más abusos ni actitudes condescendientes. El caso también dejó al descubierto divisiones en la sociedad española. Mientras una gran mayoría apoyaba a Hermoso y pedía la dimisión de Rubiales, hubo sectores que minimizaron el suceso, alegando que se trataba de un gesto sin importancia, exagerado por el feminismo radical. Estas posturas reflejaron una batalla cultural más amplia, la tensión entre un movimiento feminista cada vez más fuerte y sectores conservadores que rechazan los cambios sociales impulsados en las últimas décadas. El escándalo, en este sentido, no fue solo deportivo. Se convirtió en una metáfora de la España actual, en plena transformación y debate sobre sus valores. La caída de Rubiales simbolizó el derrumbe de un estilo de liderazgo basado en la impunidad y el autoritarismo. Durante años, la RFEF había sido una institución cerrada, dominada por redes de poder masculino. Su dimisión forzada mostró que ya no es posible ocultar conductas inaceptables detrás de títulos deportivos o influencias políticas. El legado de Rubiales será, inevitablemente, el de un dirigente que pasó de la cima del poder al descrédito total por un gesto que reveló las sombras de su forma de ejercer autoridad. En contraste, Jenni Hermoso emergió como símbolo de dignidad y resistencia. Su decisión de hablar, de no callar, la convirtió en referente no solo del fútbol, sino de la lucha por la igualdad en España y el mundo. Su imagen se proyecta más allá de los estadios. Hermoso representa a todas las mujeres que han dicho "basta" frente a conductas abusivas normalizadas durante demasiado tiempo. En su voz se reconocieron miles de historias silenciadas. El escándalo Rubiales dejó una lección clara. La sociedad española ya no acepta lo que antes se toleraba. La exigencia de respeto, igualdad y consentimiento está ahora en el centro del debate. La presión de la opinión pública, de las instituciones internacionales y del propio movimiento feminista obligó a replantear protocolos, leyes y prácticas.
Lo que antes podía considerarse un simple exceso de celebración, hoy se entiende como un acto inaceptable que debe tener consecuencias. El beso de Rubiales a Hermoso será recordado como un punto de inflexión. España tuvo que mirarse al espejo y reconocer que, a pesar de los avances, aún quedaban estructuras machistas profundamente arraigadas. La pregunta que queda es, ¿será este escándalo un episodio pasajero o el inicio de una transformación real? ¿Aprenderán las instituciones deportivas a escuchar a las mujeres y protegerlas? ¿O se intentará volver a la normalidad sin cambios profundos? El caso Rubiales. Hermoso mostró que incluso en los momentos de mayor gloria nacional, las sombras pueden salir a la luz. Nos recordó que el respeto y el consentimiento no son negociables, ni siquiera en la euforia de un triunfo histórico. Al final, el beso que pretendía ser visto como un gesto espontáneo, se convirtió en una lección para todo un país. Una lección incómoda, pero necesaria. Sin igualdad y sin respeto, no hay celebración posible. España, ante el espejo, se enfrenta ahora al reto de transformar esa vergüenza en oportunidad, para que nunca más un logro deportivo quede ensombrecido por un acto de abuso de poder. ¿Qué opinas de esta impactante historia? Deja un comentario y no olvides apoyarnos dándole a me gusta, suscribiéndote al canal y haciendo clic en la campana para no perderte ninguna actualización.